Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear y qué es la sociedad GL. La sociedad GL está en un nivel jerárquico superior al de las sociedades financieras, al de las sociedades FI. La sociedad GL se usa cuando hay muchos grupos de empresas y éstas deben consolidar balances. Si existe una empresa a nivel de balance de consolidación, justamente es la sociedad GL. Todas las sociedades FI asignadas a una misma sociedad GL deberán trabajar con el mismo plan de cuentas operativo y con el mismo ejercicio. Lo que sí que pueden ser diferentes son las monedas de cada una de estas sociedades financieras. Vamos a ver en detalle dentro del sistema cómo crear una sociedad GL y cómo se vincula con las sociedades FI. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo tenemos hasta el momento nuestra estructura organizacional. Entramos en la OBY6 y nos posicionamos en nuestra sociedad financiera. Ahora mismo, como estructura organizacional, únicamente tenemos creada esta sociedad financiera. El objetivo de este vídeo es crear una sociedad GL, pero también adicionalmente crear otra sociedad FI y vincular la sociedad actual, es decir, esta, más la sociedad FI, a la sociedad GL que crearemos. Por lo que nos quedaría una estructura parecida a la que os dejo aquí en la derecha. La idea es crear una sociedad financiera parecida a la que hemos creado en el vídeo anterior, pero en este caso va a ser una sociedad ubicada en Estados Unidos. Entonces, esta nueva sociedad realizará movimientos intercompañía con la sociedad ubicada en Barcelona, con esta sociedad, por lo que para realizar estos movimientos intercompañía se requerirá de una sociedad GL, que es la que vamos a crear. Entonces, la estructura organizacional de nuestra empresa hasta el momento quedará en un primer nivel una sociedad GL y en un nivel inferior nuestra sociedad FI ubicada en Barcelona y nuestra sociedad FI ubicada en Estados Unidos. Os dejo aquí arriba un vídeo de estructuras organizativas para que veáis, si no lo sabéis ya, todos los niveles organizacionales de nuestra estructura organizativa. Entonces, empezaremos creando, igual que hicimos en el vídeo anterior de creación de sociedades financieras, la Sociedad Financiera de Estados Unidos. Para ello accedemos a la ESPRO, pulsamos F5 o clicamos encima de IMG referencia y nos vamos al nodo Estructura de la empresa, Definición, Gestión financiera y Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad. Pulsamos en el reloj y, como ya sabemos, nos vamos a la primera opción, copiar, borrar, verificar sociedad. Como ya sabéis, la sociedad la realizaremos en copia de otra, así que pulsamos en este botón, copiar objeto organizativo, y nos aparece un pop-up con la sociedad de origen, la sociedad de la que copiamos los datos y la sociedad destino, es decir, la sociedad que creamos de nuevo. Procedemos a buscar alguna sociedad con base en Estados Unidos, como podría ser, por ejemplo, la 3500, con moneda USD y población Nueva York. Aquí arriba os dejo el vídeo completo de creación de sociedad FI. Ahora iremos muy rápido y como sociedad destino, pues le daremos el nombre de ITCO. Esta será la nueva sociedad de Estados Unidos. Pulsamos continuar, no copiamos los datos de cuenta de mayor. Sí que mantenemos la moneda local, ya que es USD, es lo que nos interesa, el dólar. Nos aparece este mensaje, este warning, vamos aceptando, no copiamos los rangos de números y ahora el sistema está compilando, es decir, está copiando los datos de origen a los de destino. Lo incluimos en la orden, también os dejo aquí arriba el vídeo de órdenes de transporte en el que explicamos todas sus funcionalidades y todas sus características. Pulsamos continuar
y el sistema sigue compilando. Esto puede tardar unos segundos y ya se ha completado. Sociedad 3500 se completó según ITCO. Aceptamos actividades completadas. Sociedad 3500 copiada en ITCO. Perfecto. Vamos a tratar datos de sociedad. Nos posicionamos en la nueva sociedad que es ITCO. Como ya sabéis, nos mantiene todos los datos de la sociedad de origen y aquí vamos a cambiarlo y vamos a poner consultoría ITEEUU. Vamos a mantener población, país, moneda y el idioma. Perfecto, guardamos, incluimos en la orden y ya tenemos nuestra segunda sociedad financiera creada. Ahora volvemos para atrás al menú inicial de SAP y escribimos OBY6 para acceder a los datos globales de la sociedad. Nos posicionamos en ITCO, la nueva sociedad financiera creada, y como vemos, pues efectivamente se ha creado con un plan de cuentas propio, una variante de ejercicio y todos los datos que explicamos en el vídeo anterior en relación a la sociedad de origen, a la sociedad de la que hemos copiado los datos. Genial. Pues ya tenemos dos sociedades financieras, ITCO y COIT. Estas son las dos sociedades financieras que hemos creado. Ahora deberemos vincular estas dos sociedades con la sociedad GL, pero evidentemente, previamente tenemos que crear la sociedad GL. Vamos a ello. Para crear la sociedad GL tenemos dos formas. Podemos hacerlo a través de la ESPRO o a través de una transacción. Vamos a ver primero cuál es esta transacción. Pues la transacción para crear una sociedad GL es la OX15. Lo escribimos en la barra de transacciones, apretamos Enter y como vemos, aquí podemos crear nuestra sociedad GL. Vamos a ver cómo hacemos lo mismo, pero a través de la ESPRO. Volvemos para atrás, escribimos ESPRO, pulsamos F5 y nos vamos al nodo estructura de la empresa. Evidentemente estamos definiendo, no asignando, por lo que nos vamos al nodo de definición, gestión financiera y la primera opción que nos aparece es la que nos interesa, definir sociedad GL. Pulsamos en el reloj y como vemos nos aparece exactamente la misma pantalla que hemos visto en la transacción OX5. Vamos a crear una entrada nueva, esta vez sin copia, y veremos que tenemos que rellenar los siguientes datos. Vamos a ponerle GL, COIT, de consultoría IT. Esta va a ser nuestra sociedad GL, la nomenclatura de nuestra sociedad GL. Aquí le pondremos consultoría IT sociedad GL. Como nombre 2 le daremos exactamente el mismo. Y como calle vamos a poner aquí TES, apartado 000, código postal 80000, población Barcelona, país España, clave de idioma español y moneda euro. ¿De acuerdo? Como hemos comentado anteriormente, la sociedad GL puede estar creada en una moneda y tener distintas sociedades FI con monedas distintas. ¿De acuerdo? Guardamos, incluimos en la orden y ya vemos que nuestra sociedad GL ha sido creada, los datos han sido grabados. Ahora lo que deberíamos hacer, volvemos para atrás al menú inicial de la ESPRO, es asignar nuestras dos sociedades FI, la de Barcelona y la de Estados Unidos, a nuestra sociedad GL. Pues la ruta es prácticamente la misma. Vamos a estructura de la empresa, pero en este caso, en lugar de definición, vamos al nodo de asignación. Ya tenemos las dos sociedades FI creadas y la sociedad GL creada, por lo que ahora lo que debemos hacer es únicamente asignar, por lo que estructura de la empresa, asignación, gestión financiera y asignar sociedad a sociedad GL. Seleccionamos la primera sociedad, que es COIT, la sociedad de Barcelona, y asignamos nuestra sociedad GL. Para ello utilizamos el match code y vamos a buscar la sociedad GL que acabamos de crear, que es GLCOIT.
Hacemos doble clic y efectivamente ya hemos asignado la GL a la Sociedad de Barcelona. Ahora hacemos lo mismo para la Sociedad de Estados Unidos. Nos posicionamos en ella y lo mismo, GL, CO y T. Perfecto. Le damos a Enter, nos aparecerá un warning, la moneda de la sociedad GL difiere de la moneda de la sociedad FI. Como hemos explicado en un principio, no hay problema, simplemente es un warning, es un mensaje de advertencia, no es un error. Pulsamos Enter y grabamos. Lo incluimos dentro de una orden y los datos han sido grabados. Perfecto, ya tenemos a nuestras dos sociedades FI, la de Barcelona y Estados Unidos, asignada a la sociedad GL. Vamos a revisar que realmente es así. Para ello volvemos al menú inicial de SAP y escribimos OBY6, que es la transacción de datos globales de la sociedad. Nos posicionamos en la primera, en la de Barcelona, CO y T, doble clic y efectivamente la sociedad GL ha sido asignada a la sociedad FI. Y vamos a hacer lo mismo, me he ido de la transacción, vamos a hacer lo mismo para la sociedad de Estados Unidos, ITCO, doble clic y también efectivamente la sociedad GL ha sido asignada a la sociedad FI. Ya tenemos un paso más, un nivel jerárquico más en nuestra estructura organizativa, sociedad GL vinculada a dos sociedades FI. Así de fácil y simple. Ahora mismo ya podemos o ya tenemos el primer paso para empezar a realizar operaciones intercompañía entre nuestra sociedad de Barcelona y nuestra sociedad de Estados Unidos. Lo iremos viendo durante el curso. Pues hasta aquí el vídeo. En futuros vídeos lo que haremos es crear una variante de ejercicio, ver todas sus características y funcionalidades, variante de estatus de campo y variante de periodos contables. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación me despido de vosotros. Si os ha sido útil y ha sido de vuestro agrado, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en el curso. Hasta luego.